Imprimir con este tipo de impresoras plug and play que es muy fácil, porque no tenemos que setear la mayoría de parámetros como lo hablábamos de velocidades, temperaturas, etc. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos aquí un menú en nuestra pantalla en la cual podemos seleccionar las diferentes opciones moviéndolo hacia arriba o hacia abajo. Y cuando pulsamos hacia adentro es como cuando nosotros damos un clic. Acá nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, cambio de material. En el cambio de material lo que va a hacer la impresora es calentar el extruder, y al calentarlo un poquito hace que el material ya pueda retirarse, porque el material en este momento va a estar derretido. Al estar caliente el material ya derretido, empieza el motor que tenemos acá a girar en dirección contraria a las manecillas del reloj, haciendo que podamos extraer el material. Cuando vamos a meter material o hacer cambio de material, hace lo mismo pero en dirección contraria. ¿Eso qué quiere decir? Primero empieza a calentar el extruder, después me pide que ponga el material, lo meto por acá, es decir, por donde tengo metido este material en este momento, y va a empezar a mover el motor en dirección de las manecillas del reloj, de tal forma que el material va a empezar a bajar y va a empezar a salir aquí por la boquilla. Cuando nosotros imprimimos acá, buscamos nuestro modelo, y al buscar en nuestro modelo simplemente le damos clic. Al darle clic, él nos va a mostrar las propiedades que tiene el modelo que yo voy a imprimir. Por ejemplo, en este caso nos dice el nombre, nos dice el material, nos dice cuánto peso tiene o cuánto material voy a gastar y cuánto tiempo se va a demorar nuestra impresión. Fabio, una pregunta. Allí entre las propiedades está pues el tiempo y la cantidad de material. Esta impresora nos determina eso, y sé que en el software donde uno diseña y pues, lo programa para pasarlo acá, también nos dice la cantidad de material que se gastaría y el tiempo que se demoraría. ¿Esa relación entre la impresora y el software es fiel? Pues teóricamente hablando, esa relación es 1:1. Sin embargo, nosotros nos hemos dado cuenta que cuando hacemos unas impresiones, sobre todo impresiones largas, estoy hablando de más de 5 horas, 10 horas, 15 horas, ahí empieza a haber una diferencia entre el tiempo que nos dice la impresora y el tiempo que ha transcurrido. Normalmente es un poco más largo el tiempo de impresión, que en tiempo real es un poco más largo al tiempo mostrado en la impresora. Sin embargo, en la impresora, y lo vamos a ver, siempre nos va a ir mostrando cuánto tiempo le queda para terminar esta impresión, y ese tiempo se va acercando un poco más a la realidad, es decir, puede que ese tiempo se vaya recortando a medida que la impresión se va acercando a estar lista. En este momento nosotros le hemos dado a imprimir. Al darle a imprimir, lo que va a hacer es que va a empezar a calentar el extruder. Calentar el extruder es un proceso que, de acuerdo a la impresora, va a demorarse un poco más o menos, ronda aproximadamente unos 5 minutos. En este momento el extruder nuestro ya estaba un poco caliente, por tanto, digamos, el porcentaje de calentamiento que me muestra aquí en este momento es superior ya al 90%. Pero en un caso real donde la impresora está fría, ese tiempo va a ser aproximadamente de 5 minutos. Y la impresora, una vez esté caliente y va a empezar a imprimir, normalmente emite un sonido o cambia una luz. En este caso, si alcanzan a ver, ella emite una luz roja, y cuando la impresora empiece a imprimir o esté lista para imprimir, esa luz va a cambiar a una luz blanca o a una luz azul, de acuerdo a cómo se haya escogido ese color. Y también va a emitir una señal sonora que indica que la impresora ya va a empezar a hacer su proceso. Antes de empezar a hacer el proceso, en muchos casos es recomendable remover este material que sale de la boquilla, sale un poco de material, entonces remover este material es deseable para que el material de pronto en algún momento no caiga en la impresión y pueda hacer una parte, digamos, que dañe o que cambie un poquito la impresión que nosotros vamos a hacer. Una vez nosotros ponemos a imprimir nuestro modelo, tenemos que tener en cuenta que el modelo, como les habíamos contado antes, tiene una superficie donde va a quedar puesto, ¿no es cierto? Esta superficie lo vamos a llamar una superficie de soporte, y aquí va a quedar nuestro modelo. Sin embargo, de acuerdo a cómo sea nuestro modelo, él también va a imprimir un material de soporte para poder
sostener las partes que quedan en la impresión al aire. Les voy a explicar qué significa esto. Supongamos que nosotros tenemos esto y voy a imprimir este objeto. Si este objeto lo imprimo, por ejemplo, de esta manera, así, y como ustedes ven el objeto por dentro está hueco, cuando la impresora va a imprimir esta cara de acá, no va a tener cómo imprimir esto en el aire, es decir, cuando él le empiece a poner material lo va a poner literalmente hablando en el aire. Para ello es que la impresora usa material de soporte. Entonces el material de soporte es un material que ya va a poner acá, va a empezarlo a poner y va a llegar a esta capa superior para cuando empiece a poner material tenga dónde soportarlo y el material quede bien. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nuestra impresión quede lista, nuestra impresión normalmente va a tener material de soporte en el caso de este tipo de impresiones que lo requieran. Y ese material vamos a tener que removerlo de manera mecánica, es decir, manualmente tenemos que entrar a remover ese material de soporte. Entonces, de acuerdo a cómo yo ubique la impresión en el software, voy a tener unos resultados de impresión diferentes. Voy a darles un ejemplo. Si yo ubico esto así, aquí en mi impresora, si yo lo voy a imprimir así, hablábamos del material de soporte que tenemos así. Pero si yo lo ubico de esta manera, entonces el material de soporte que él pondría sería solo en esta sección donde tenemos estos orificios. Pero ¿qué pasa? En este caso de las impresoras que tienen cama de calentamiento y que ponen una superficie de soporte como lo veíamos acá, la textura que nosotros podemos encontrar, la textura final del acabado con que queda, va a ser un poco diferente en el soporte a la textura que nosotros tenemos en otros puntos de impresión. Entonces, si yo requiero una textura de pronto un poco más lisa, más plana, la pongo no en mi base, es decir, no la pongo acá si quiero que esta superficie me quede un poco más lisa. Es decir, las caras que van a ser impresas en vertical van a tener un mejor acabado que la cara que me quede aquí puesta en la cama de calentamiento. Entonces eso va a variarnos un poco el tema de cómo imprimir. Es decir, la posición de la impresión va a determinarnos cómo finalmente nos quede nuestra pieza. Una pregunta, aparte de la cama, he visto personas que utilizan un vidrio sobre la cama para hacer las impresiones o también utilizan distintos tipos de pegantes. ¿Eso en qué incide o por qué se usa? ¿Qué tan recomendable es? Perfecto. Suceden dos cosas. Primero, cuando vamos a imprimir tenemos que tener en cuenta el material y la tecnología de impresión que yo tengo. Entonces, cuando nosotros tenemos materiales como el ABS, usamos camas de calentamiento, pero el ABS, al ser un plástico termoformable, con la temperatura va a formarse o a deformarse. Entonces, cuando nosotros tenemos impresiones que son muy grandes, es decir, impresiones que van a empezar a ocupar más de un cuarto de la cama de calentamiento, esta impresión en las esquinas va a tener un efecto en el cual se empieza a doblar. Y esos dobleces van a generar que en mi impresión pues salga un poco deforme cuando empiece. Ya sigo con la pregunta. Vemos que la impresión está lista y va a empezar a imprimir. Ven, aquí hay un poquito de material colgando. Este material yo lo puedo remover de manera, digamos, manual. Sin embargo, no es recomendable que mientras la impresora esté funcionando, nosotros metamos manos u objetos en la impresión. Ella, por ejemplo, hace un proceso de calibrado. Cuando la impresora llegó y tocó el extruder, automáticamente se detuvo, bajó para calibrar la altura a la cual va a empezar a imprimir. Y van a ver también que en este momento va a venir aquí a la esquina a calibrar el segundo punto de altura. Entonces, con eso la impresora ya sabe a qué altura está la cama de impresión y puede empezar a imprimir. Esta impresora también lo que hace antes de empezar a imprimir es dejar una pequeña superficie al principio, ahí este material que está ubicando, para limpiar el cabezal. Y ahora sí está empezando a hacer la cama de soporte, el material de soporte para la impresión. Entonces en este momento ya está haciendo este material de soporte
pero antes, como les comentaba, dejó un poquito de material al lado, esperando que se limpie la boquilla y no se interrumpa digamos que ese material adicional que quede no nos dañe la impresión. Entonces, volviendo a la pregunta que nos hacía Liliana, cuando nosotros tenemos superficies, digamos, muy grandes, como lo comentábamos, que nos ocupen gran parte de la cama de calentamiento, teniendo un material como el ABS que es termoformable, lo que va a pasar es que el material, por su naturaleza, si hay cambios de temperatura, va a intentar contraerse, y al contraerse suceden estos levantamientos que hacen que la pieza tenga alguna modificación precisamente en las esquinas o en la parte donde llegue a tener estos levantamientos. Para eso se usan precisamente este tipo de pegantes. Entonces el pegante se pone antes en la superficie de impresión para evitar o para darle mayor adherencia al material y que no haya estos desprendimientos. También me preguntaba acerca de los vidrios. Los vidrios en cama de impresión son muy usados y estos vidrios normalmente se usan sobre todo en el PLA. ¿Por qué se usan en el PLA? Porque el PLA normalmente no requiere, digamos de manera, digamos, no es necesario tener estos materiales de soporte. Él lo puede imprimir directamente sobre la superficie donde vamos a tener nuestra impresión, que puede ser un vidrio templado. Y el PLA, al tener una temperatura más baja que el ABS y no tener las propiedades de termoformación iguales que el ABS, no va a sufrir tanto estos efectos, tanto de doblarse, como la impresión no tiene que tener una temperatura tan alta para el punto de fundición. Por ende, digamos que para la impresora es más fácil imprimir en PLA. Entonces pueden hacerse estos procesos en digamos, este proceso en vidrio, sin la necesidad de que tenga yo que tener una superficie muy rugosa donde el material se adhiera. ¿Por qué? Porque la temperatura no es muy alta y el PLA no tiene un proceso, digamos, de deformación como lo puede tener el ABS cuando los cambios de temperatura son bruscos. Y bruscos, ¿a qué hago referencia? A que el material está saliendo a una temperatura, en este caso el material está saliendo aproximadamente a unos 230 grados fundido, la cama de impresión está a 100 grados, pero aquí ya los laterales tienen una temperatura diferente, temperaturas cercanas a los 50, 40 grados. Entonces, si ustedes ven en una pieza grande, vamos a tener un diferencial de temperatura muy alto en el punto en donde estamos imprimiendo, digamos cercano a los 240 grados, y una esquina que ya se terminó de imprimir que puede estar en los 40 grados. Ese diferencial de temperatura es lo que me produce esos levantamientos. Entonces, esos levantamientos no son muy frecuentes en materiales como PLA. Entonces, en esos casos es cuando usamos superficies lisas, como las que se usan en otras impresoras. Eso no nos exime también de una impresión pequeña con ABS poderlo hacer en una superficie como el vidrio templado. Fabio, ¿cuándo usar ABS y cuándo usar PLA? Bueno, esa es una buena pregunta porque es una pregunta que normalmente todos nos hacemos antes de hacer una impresión, y eso va a depender un poco de cuál va a ser el uso final de mi impresión. Entonces, para eso, digamos que pensemos primero o recordemos primero qué es el ABS. Entonces, el ABS es un material que, digamos, el ser humano, por supuesto, se inventó para cubrir algunas necesidades que nosotros tenemos a nivel de objetos o materiales. Este ABS tiene propiedades termoformables. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente el ABS, como sucede aquí con la impresión, simplemente se calienta, se termoforma, o sea, se le da la forma que uno requiere y se deja enfriar y el ABS queda listo para poder usar. El ABS puede soportar temperaturas altas en aplicaciones normales. Eso quiere decir que si el ABS tiene un punto de fundición de 240 grados a 250 grados, nosotros podemos tener aplicaciones sin que estén a 100 grados centígrados sin que el ABS tenga problemas. Por eso el ABS ustedes lo van a encontrar en muchas aplicaciones de la vida diaria. Y de la vida diaria les digo, por ejemplo, juguetes como el Lego. Las piezas de Lego están hechas en ABS. O por ejemplo, si pensamos en partes de vehículos, las partes de vehículos como son defensas u otras partes internas del vehículo están hechas en ABS. O si pensamos en el tema, por ejemplo, de equipamiento en los hogares, como son licuadoras u otras superficies que nosotros encontramos, carcasas plásticas, son hechas en ABS. Entonces digamos que el ABS es un material que está muy difundido no solo en el uso, digamos, que se hace a nivel mundial, sino que es el material, digamos,
principal para este tipo de aplicaciones. Ahora vamos a ver el PLA. El PLA es un material biodegradable y por ser biodegradable precisamente es porque se ha hecho con materiales que son biológicos. En este caso, por ejemplo, el ABS normalmente se hace con almidón de maíz, almidón de yuca o un almidón de alguno de estos. Perdón, el PLA se hace con almidón de yuca, almidón de maíz o almidón de un elemento vivo. Al ser hecho de esta manera, si bien el ser humano en el proceso de fabricación de sus elementos también les ha dado propiedades termoformables, es decir, también lo derretimos como lo hacemos con el tema del ABS, por las propiedades que tiene, digamos, hace que la temperatura a la que se tiene que fundir sea mucho menor. Y al ser menor la temperatura de fundición, pues también la temperatura que resiste él en los procesos va a ser menor. Entonces, ahí está la primera cuestión. El PLA no lo podemos usar en procesos que necesite altas temperaturas, el ABS sí. Ahora bien, al ser hecho el PLA con un material biológico, quiere decir que él se nos vuelve biodegradable. ¿Eso qué quiere decir? Que él se va a degradar con las condiciones normales. Si tú lo expones al agua o si tú lo expones al sol, el PLA se va a degradar. Entonces, si tú vas a hacer, por ejemplo, en PLA una carcasa como esta, y esta carcasa va a estar expuesta al sol, esa carcasa se va a degradar con el tiempo. Si va a estar expuesta a la lluvia, se va a degradar un poco más rápido. Entonces, si vas a hacer una aplicación que esté en exteriores, no se recomienda usar PLA. Entonces, va a empezar a depender de las aplicaciones. Eso nos deja que el ABS lo usamos muchas veces más en aplicaciones de productos finales que requieran mayor fortaleza mecánica, que requieran aguantar mayor temperatura y que requieran de pronto estar en exteriores. Y el PLA de pronto lo vamos a dejar más para elementos que puedan estar dentro del hogar o en condiciones ambientales controladas, donde de pronto sé que no les cae agua, de pronto que no están expuestos al sol o de pronto que no requieren una fortaleza alta en el material. Por ejemplo, esta figura, si bien está impresa en ABS, es una muy buena aplicación para el PLA porque es una figura decorativa. Entonces, al ser una figura decorativa que voy a tener normalmente en un escritorio, la figura no va a estar expuesta ni a tensión, no va a estar expuesta a compresión, tampoco va a estar expuesta a materiales químicos o cosas que puedan hacerla degradar. Entonces, va a depender mucho de eso. También muchas veces se recomienda que algunos modelos que se hacen a nivel de prototipo en la etapa inicial también se pueden hacer en PLA, porque este material muchas veces se consigue a un precio un poco menor en el mercado que el ABS. Por tanto, al ser un costo más bajo y al ser un prototipo inicial, que de pronto yo estoy probando algunas cosas como medidas, encaje, etcétera, tenerlo en PLA no sería una mala idea. Entonces, esa es la diferencia normal que encontramos nosotros entre las aplicaciones del ABS y las aplicaciones que encontramos del PLA. En cuanto a la duración, el tiempo que se demora en la impresión, ¿hay diferencia entre el PLA y el ABS? Sí existe, por supuesto, una diferencia. La impresión en ABS puede llegar a ser un poquito más larga, sin embargo, normalmente los tiempos llegan a ser, o sea, las diferencias no son tan altas como para que eso llegue a ser un factor tan relevante. Los factores de pronto más relevantes que se nos vuelven cuando nosotros hablamos de tiempo de impresión son dos en realidad. El primero va a ser la precisión de impresión en cada uno de los pasos que ella dé para imprimir. ¿Eso qué quiere decir? En la impresora, cuando nosotros hablamos de la resolución que tiene una pieza, esa resolución le estamos hablando es de los pasos que ella da por cada capa que está poniendo. Cuando ustedes ven ahí la impresora trabajando, ella está haciendo cada nivel a la vez, es decir, trabaja primero en este plano, después la superficie de calentamiento baja y vuelve y trabaja, baja y vuelve y trabaja. Cada vez que da un paso hacia abajo, eso es la resolución que nosotros hablamos en impresión 3D. Esa resolución, por ejemplo, en este caso le estamos imprimiendo a 0,19 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que cada linecita que está poniendo ahorita la impresora tiene un grosor de 0,19 milímetros y me va a ir formando esta capa, o la altura de esta figura. Por ejemplo, esta figura fue impresa de esta manera, entonces
cada 0,19 milímetros está formando una capa y va formando poco a poco digamos, la pieza que estamos haciendo. Pero también, por ejemplo, tenemos resoluciones de 0,09 milímetros, que es la resolución más baja que manejamos. Con esa resolución, entonces ya no estamos poniendo una capa cada 0,19, sino cada 0,09. Eso puede hacernos pensar que es casi la mitad en diferencia de precisión que nosotros tenemos. Pero entonces, al tener la mitad en precisión, digamos la mitad digamos, de precisión, o en el caso del 0,19, pues el tiempo que se va a demorar la máquina, en ese caso casi que va a ser el doble. Entonces, si yo quiero una mejor resolución, voy a tener mayor tiempo de impresión. Entonces, la impresora, entre mejor resolución le ponga la pieza, mayor tiempo de impresión va a tener. El segundo factor que nosotros tenemos es lo que se llama el porcentaje de relleno de la pieza. Y ese porcentaje de relleno lo podemos ver en esta pieza. Entonces, en esta pieza, ustedes pueden ver que tenemos como una cuadrícula acá hecha. Ese panal, digamos que no está hecho no fue diseñado por nosotros no diseñamos esto, sino que se hace una pieza para que ustedes puedan ver el corte interno de la pieza. Pero este material no es material de soporte, sino es el material con que internamente va a quedar la pieza. ¿Eso por qué? Porque normalmente, de acuerdo a la aplicación que tú quieras, no es necesario que la pieza esté totalmente rellena de material, porque esta forma de panal es una forma que geométricamente hablando y desde el punto de vista físico tiene una fortaleza bastante amplia de acuerdo a la forma en que yo ponga ese panal. Entonces, ¿qué sucede? Ese porcentaje de cuánto relleno yo necesito para mi pieza también va a determinar cuánto tiempo mi impresora se demore, porque entre más relleno tenga, no solo va a gastar más tiempo, sino más material. Entonces, los dos factores más determinantes para el tiempo de una impresión van a ser la precisión con que yo imprima y el porcentaje de relleno de material que yo le ponga. Y es configurable en el software. Y es configurable en el software. Obviamente también, por ejemplo, la posición en que nosotros pongamos la pieza va a variar mucho, porque si yo tengo esta pieza y la pongo así, no va a tener casi que imprimir material de soporte, sino es el material de soporte que está así. Pero si yo pongo esta pieza de esta forma, va a tener que imprimir mucho material de soporte en estas partes. Entonces el tiempo que tengo acá, por ejemplo, para esta pieza, pueden ser 10 horas, pero si yo la pongo así, este tiempo puede aumentar fácilmente a 13 o a 15 horas. Entonces ese tiempo va a cambiar bastante de acuerdo a la forma en que yo la imprima. Sin embargo, como les decía antes, voy a tener un mejor acabado si yo la imprimo en una posición así, en estas caras, que si la imprimo de esta manera. Entonces va a depender mucho digamos, de la aplicación final que yo tenga y de lo que yo quiera. Normalmente, si yo tengo un prototipo que solo vamos a analizar condiciones como si los tornillos alcanzan, si las piezas que yo voy a poner encajan bien, no es necesario que yo tenga un muy buen acabado en esta parte, entonces yo lo puedo imprimir en esta manera sin tener ningún problema. Ya que estás hablando de acabados, aparte del acabado pues final de la impresión como tal y la resolución que pongas, ¿hay acabados que se pueda agregar después de que la pieza está finalizada? Claro. También, como siempre, vamos a depender de los diferentes tipos de materiales. En este caso solo hemos hablado de ABS y PLA, pero hay muchos materiales y de acuerdo al material y a las propiedades mecánicas que tenga el material, pues vamos a tener diferentes acabados. En el caso puntual del ABS, que es de pronto el material que más hemos hablado en este caso, el ABS tiene una ventaja y es que pueden hacerse dos tipos de acabados. Pueden hacerse acabados tanto mecánicos como acabados químicos. Los acabados mecánicos son los acabados en los cuales yo hago una intervención mecánica hacia el material. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, lo lijo, por ejemplo, lo limo, por ejemplo, lo taladro. Entonces, ese tipo de acabados el ABS lo soporta sin ningún problema. Y el ABS tiene digamos, la fortaleza mecánica necesaria para que al hacerlos el material no se dañe. Entonces, esos acabados puedo hacerlos sin ningún problema. También puedo aplicarles acabados químicos. Los acabados químicos, y el que más se usa en el caso del ABS, son vapores de acetona. Estos vapores de acetona, por la naturaleza del químico,
lo que hacen es empezarse a comer lentamente el material, el ABS, lo empiezan a comer, pero al comérselo y al comérselo lentamente, lo que hacen es darle un acabado un poco más como digamos, es un acabado que le da como más suavidad a la pieza, ¿sí? Lo deja como si fuera un poco, o sea, por ejemplo, estas escaleritas que pueden ver en la pieza, cuando nosotros tenemos un acabado con acetona, esto se empieza como si yo lo estuviera difuminando, como si yo lo hubiera lijado, pero con la ventaja de que el material conserva, como por ejemplo en este caso, el brillo que tiene este material. Entonces, el acabado en acetona es el acabado de pronto que se usa en la mayoría de los casos para darle no solo propiedades que me quede más liso, sino también de pronto me queda más brillante o tiene un mejor acabado a nivel visual. También nosotros podemos usar en este tipo de materiales acabados, por ejemplo, como pintarlo. Entonces podemos hacer pintura, por ejemplo, usar pinturas con bases acrílicas y también tienen unos muy buenos acabados. Entonces cuando se hacen, por ejemplo, figuras como esta, si a esta figura nosotros quisiéramos hacerle algún tipo de acabado, podemos pintarla sin ningún problema y hacer que la figura tenga un mejor parecido al modelo que nosotros estamos haciendo. En el caso del PLA, el PLA también puede hacerse estos mismos acabados mecánicos, a nivel que también lo puedo taladrar, también puedo lijarlo, etc. Sin embargo, él sí sufre un poco más de deformación cuando nosotros hacemos acabados mecánicos, es decir, cuando yo lijo al PLA o cuando yo lo taladro, él no es tan fuerte como el ABS, entonces va a sufrir mayor deformación la pieza al hacer esto. Y de pronto algunos químicos que se usan en la industria de las pinturas pueden hacer que el PLA se empiece a derretir o a carcomer un poquito, lo que normalmente no pasa con el ABS. Entonces hay que ver de qué tipo qué tipo de pintura estamos usando para ver si es compatible, por ejemplo en el caso del PLA, con productos que tengan biodegradación para que no se llegue a comer la pintura al material. Otra pregunta, Javier. ¿Es posible pausar la impresión y tiempo después continuar la misma pieza? La misma pieza sí. Por ejemplo, en este caso, pausar la impresión es muy fácil porque es, digamos, pulsar este botón que nosotros tenemos ahí y aquí precisamente me dice que la impresión está interrumpida. Cuando hago una interrupción en la impresión pueden ser por varios factores. El primero, yo puedo ver que hay un material que me cayó acá. La impresión ya está quieta, es seguro, digamos que yo pueda introducir mis manos ahí. Se recomienda por supuesto hacerlo con guantes para evitar quemarse porque ya la cama de calentamiento tiene temperatura, el extruder también ya tiene temperatura, entonces queremos evitar quemarnos. Entonces ahí es posible pararla. También cuando la tengo parada, de pronto desde la filmación no lo van a alcanzar a ver, pero aquí podemos ver que nosotros también podemos cambiar material. Entonces, yo puedo en este momento hacer cambio de material y, por ejemplo, ponerle un color diferente a este punto de la impresión. Entonces, la impresión me va a salir con dos colores. Entonces, eso lo podemos nosotros hacer con las impresoras para que la impresión de pronto tenga más cercanía a lo que yo quiero a nivel visual. Esta pausa se puede hacer tanto a nivel físico como la acabamos de hacer en este momento, es decir, que nosotros lo pulsemos y se haga la pausa, como programarla en el software. Entonces en el software puedo ver en qué porcentaje va mi impresión, programarle una pausa y cuando la impresora esté imprimiendo y llegue a ese punto, se va a pausar, va a llegar acá en esta posición y ya manualmente yo voy a tener que elegir qué hacer. Normalmente cuando hacemos este proceso van a pasar dos cosas. Si yo ya le cambié el material, ya manualmente tengo que decirle continuar. Entonces vamos en este caso a decirle continuar. Al decirle continuar, ella me va a dar una advertencia y me dice que el cabezal está caliente. Y me está diciendo ahora que retire el exceso de material en el cabezal. Entonces, con una pinza, normalmente podemos retirar el exceso de material. ¿Por qué? Porque este material, si queda ahí, cuando la impresión siga, probablemente haga parte de la impresión y nos dañe o nos deforme un poco nuestra pieza. Cuando ya le he dicho que el material ha sido retirado, este material, como ven, por la temperatura sale un poquito, o sea, cada vez va a ir saliendo poco a poco material. Yo le voy a dar continuar acá
y ella va a ir al punto en donde había estado, o sea, donde había finalizado y va a continuar con la impresión. Entonces sí es posible parar la impresión porque cuando él va saliendo, cuando el material va saliendo del extruder, al lado lo que ustedes ven que tiene como un color un poquito como un gris, como parecido a un café, es un ventilador. Y el ventilador lo que hace es que apenas sale el material, lo enfría para endurecerlo de una vez. Eso quiere decir que el material, una vez ha salido del extruder, a los pocos segundos ya está frío. Entonces, por eso es que podemos parar una impresión y después continuarla sin dañar o deformar la pieza porque el material normalmente ya está frío. ¿Qué puede pasar? En las impresiones grandes, eso puede generarles un problema porque al haber un cambio de temperatura brusco en alguna de las partes, la pieza, como lo habíamos comentado antes, puede tender a levantarse. Entonces, en las piezas grandes, se recomienda en la medida de lo posible no hacer este tipo de pausas, o si no, se recomienda ponerle algunas tapas a la impresora que le permitan conservar una temperatura constante alrededor de la pieza y evitar un poco las deformaciones. Sin embargo, en una impresión grande, o sea, una impresión que ocupe más de un 50 o un 80% de la capa de la cama de impresión, es muy probable que la impresión sufra algún tipo de levantamiento. Esto en caso de las pausas intencionales, en caso de que se vaya la energía. En caso que se vaya la energía, normalmente perdemos la impresión, o más que perderla, va a quedar en el punto donde está y no vamos a poder reanudar después de ese punto. Es decir, normalmente vamos a tener que volver a iniciar nuestra impresión. Para eso lo que se recomienda en la medida de lo posible es tener una UPS que nos permita garantizar ese suministro de energía de manera constante, sobre todo en las impresiones grandes. Impresiones grandes, quiero decir, por ejemplo, impresiones como esta. Una impresión como esta que estamos viendo acá puede durar aproximadamente unas 25 horas de impresión. Entonces, si tú llevas unas 22 horas de impresión y se te va la energía, pues has perdido mucho material de impresión y además mucho tiempo de impresión. Entonces, en esos casos se recomienda que esté conectado a una UPS para que nosotros podamos hacer el proceso de manera confiable. También veo que hay unas piezas que tienen lugares para ubicar tornillos. Estaba hablando de las resoluciones de la impresión. La rosca, en donde se enrosca el tornillo, ¿también se hace impreso o es una máquina que se hace maquinado después? Ok, esa rosca normalmente se hace maquinada, pero va a depender mucho del tamaño de la rosca. ¿Eso qué quiere decir? Estos tornillos, por ejemplo, que estamos usando acá, tienen un diámetro aproximado de 3.5 milímetros. Entonces, la rosca que tiene este tornillo ya es una rosca muy fina para que la impresora la haga. Y no necesariamente porque no la pueda hacer, sino porque va a quedar muy poco material en la rosca y probablemente la rosca quede sin fuerza. Y hacer el modelo 3D, todos los roscados, también en algún punto puede significar alguna dificultad en el modelado del mismo. Entonces lo que hacemos normalmente cuando nosotros queremos tener un tornillo son dos cosas. Si quiero que el tornillo pase directamente sin ser roscado, tengo que darle alguna tolerancia para que él pueda seguir sin problema. Y en el caso que quiera tener rosca, como es este caso, le damos una tolerancia un poco menor o muy cercana al diámetro del tornillo, cuestión de que la primera vez que nosotros vamos a enroscar este tornillo va a entrar con fuerza, pero el mismo tornillo va a estar haciendo la rosca. En este caso, por ejemplo, en esta capa fue de esa manera. Cuando estábamos haciendo con ABS, correcto. En la medida que nosotros íbamos roscando este tornillo, se fue creando la cama del tornillo o se fue creando la rosca del tornillo, cuestión de que después de volverlo a sacar ya quedó la cama construida y el tornillo rosca sin ningún problema. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que darle cierta tolerancia, por ejemplo en este caso de este tornillo, a la cabeza del tornillo. Tolerancia en el caso de los tornillos, por ejemplo, nosotros recomendamos que la tolerancia que esté en este tornillo, en la cabeza, puede ser de 0.5 milímetros.
y la tolerancia que nosotros le damos al espesor o al diámetro del tornillo la usamos generalmente en 0.3 milímetros en el diámetro final que nosotros tenemos. Y eso en las pruebas que nosotros hemos hecho hemos visto que nos permite ya tener, digamos, unos tamaños tales que el tornillo puede enroscar bien en nuestra pieza.